consultores. Entonces, vamos a empezar. El tema que yo escogí para platicar el día de hoy son recomendaciones para el cierre del ejercicio 2020 y perspectivas 2021. Un poco de perspectivas de 2021 realmente ya hemos visto en diversos foros, incluso en la convención anual de ANAFINED, que me tocó ser parte en la plática de reformas fiscales para 2021 en la parte de IEPS. Ya hemos estado viendo, hemos estado leyendo mucho, ya se aprobó la reforma fiscal para el 21 y al final, si queda tiempo, platicaremos un poco de ese tema, pero mi idea es enfocarme en las recomendaciones para el cierre del ejercicio 2020. Muy bien. Empiezo con esta frase, pues que todos los contadores y los que nos dedicamos a ser asesores de negocios ya conocemos, hemos escuchado por todas partes, pero bueno, creo que hoy más que nunca sigue siendo muy, muy válida, en el que en este mundo no hay nada cierto, solo la muerte y los impuestos, y pagar impuestos, ¿no? Ok. Vamos a ver retrospectiva, vamos a platicar un poco de la retrospectiva de lo que ha sido el ejercicio 2020. Bien, empezó el año y realmente tuvimos 2 meses solamente, enero y febrero, de meses reales y normales, vamos a llamarlos, económicamente y en todos los ámbitos de nuestra vida. A partir de marzo, pues apareció en México o empezamos a ver los primeros brotes de coronavirus en México y fue donde cambió todo en todo sentido, pero particularmente pues aquí económico, financiero y fiscal, ¿no? Para el ejercicio de 2020 hubo un aumento del salario mínimo. Desde el 2019, con la entrada de este nuevo gobierno federal, regresaron 2 zonas geográficas para delimitar los salarios mínimos. Tenemos la zona libre de la frontera norte, con 185.56 pesos diarios de salario mínimo, y el resto del país por 123.22 pesos, ¿no? Recordamos hace algunos años, yo recuerdo que había zonas geográficas A, B, C, después se modificó a menos zonas geográficas. Un tiempo solo tuvimos la zona geográfica A, si no me equivoco, y a partir del 2019 pues vuelve este tema con la zona libre de frontera norte, y vimos aumentos fuertes en el salario mínimo en 2019 y en 2020. Recordamos cuando sale el presidente Peña Nieto, dejó el salario mínimo por ahí de los 86 o 88 pesos, ya lo traemos en 123.22 pesos, y una de las, pues digamos, cartas o propósitos de este gobierno es seguir haciendo aumentos en el salario mínimo y seguir llegando mínimo al mínimo vital que marca las instituciones que regulan este tema del salario mínimo. También recordar el valor de la unidad de medida y actualización para el año 2020, la UMA, que tenemos una UMA de 86.88 pesos diarios, tenemos la UMA mensual y la UMA anual. Aquí hago el comentario, recordar que la UMA se deberá considerar para la determinación de obligaciones fiscales, ¿no? Las exenciones, los límites de ingresos, las deducciones, etcétera. Ya es un tema viejo que nosotros como contadores pues ya lo tenemos en la práctica, pero bueno, no está de más dejar aquí el comentario y la recomendación. Ahora que vienen los aguinaldos, no olvidar calcular las exenciones de ISR en base a UMAS. Bien, siguiendo un poco con la retrospectiva del 2020, les decía, enero y febrero, pues son meses que económicamente no son muy buenos, ¿no? Vienen de un cierre del año anterior, en lo que de repente la gente está gastada y no hay tanto consumo, entonces económicamente no suelen ser meses buenos. Después viene marzo 2020 y aquí es cuando viene el famoso virus del COVID-19, el coronavirus, y a partir de este momento inician las medidas en distintos estados. Depende, claro, de la industria, del estado de la República. Por ejemplo, yo soy de Zapopan, Jalisco, y recuerdo muy bien
era el puente de marzo, el 17 de marzo, el gobierno estatal empezó con ciertas medidas de restricciones y el gobierno federal tuvo otras también medidas, ¿no? Y diversos estados, aquí sé que en Anafinet tenemos personas de todo México, estoy viendo aquí Monterrey, Tijuana, Veracruz, Sonora, Puebla, Ciudad de México, etcétera, pues ustedes ustedes saben perfectamente qué medidas han ido adoptando sus estados y claro, hay una línea de la federación, pero cada estado ha tomado decisiones, ¿no? Les decía, depende de cada industria, pues hubo cierres totales en algunas empresas no esenciales, cierres parciales, etcétera. Y por ejemplo en Jalisco, la semana pasada, tuvimos más o menos 2 fines de semana con el llamado botón de emergencia, en donde el gobierno estatal optó por aplicar ciertas medidas para contener un poco los contagios que iban mucho a la alza de este virus, tratando de no pegarle más a la economía del Estado y del país, pues de 6 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, podían seguir operando las empresas normalmente, fines de semana no pudieron operar las no esenciales y ciertas medidas, ¿no? De transporte público también hasta las 9 y demás. Bueno o malo, pues bueno, no lo sé, no me voy a meter en tema político, pero ya salimos de ese tema del botón de emergencia, parece ser que los contagios sí bajaron un poco, el tema de la ocupación hospitalaria también, y las empresas pues siguen remando contra la corriente, perdón, y siguen en este 2020 muy complicado, ¿no? El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial. Según previsiones del Banco Mundial, se reducirá un 5.2% la economía este año a nivel mundial. Imagínense la maquinaria completa, enorme de una economía global que se reduzca 5.2%, es brutal el impacto. En México, pues ya vimos la contracción del Producto Interno Bruto, la economía está muy mal y sigue ahí como que con ciertos puntos en los que se va recuperando. Hoy en la mañana leía en el Financiero un artículo en el que dice que prácticamente ya se recuperaron el 50% de los empleos perdidos desde el inicio de la pandemia. Un tema preocupante es que esos empleos están siendo más precarios, los sueldos son menores, se han reducido las jornadas de trabajo y el golpe más fuerte que nos dejará esta pandemia en materia económica, porque claro que en materia de salud y personal ni siquiera es cuantificable, pero en materia económica nos dejará una informalidad mucho mayor a la que ya tenía este país, ¿no? Según este mismo artículo del Banco Mundial, esta será la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera desde 1870 que tantas economías experimentarán una disminución del producto per cápita. ¿Qué dice este artículo del Banco Mundial? Que después de la pandemia, técnicamente todos los ciudadanos del mundo seremos per cápita más pobres. Pero bueno. Apoyos económicos para los contribuyentes. Un tema que ha causado controversia porque muchas personas han dicho que el gobierno federal se ha quedado corto, que no ha dado apoyos, que no se ha endeudado para apoyar y para invertir en la recuperación económica, no ha aplicado medidas contracíclicas, etcétera, ¿no? Esta plática, y más adelante hay una lámina que se los pongo, cómo van las industrias al día de hoy, quiero enfocarla mucho a mi experiencia particular, a mi experiencia en nuestro despacho, con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque claro que leemos en los diarios y claro que vemos las noticias en donde nos habla de cómo está la economía, pero yo creo que si cada uno de nosotros hace un análisis con su despacho o con su empresa, vaya, y con sus clientes, pues podemos irnos dando cuenta cómo va la recuperación en cada sector y en cada región y en cada industria. Claro, voy a hablar sobre lo que yo conozco y sobre lo que he visto en esta pandemia. Volviendo a los apoyos económicos, de parte del gobierno federal solo recuerdo a varios clientes que aplicaron para este famoso crédito a la palabra, que era por medio del portal del IMSS federal, y la mayoría que aplicó lo obtuvieron.
Y en materia estatal, sí hubo más apoyos, tanto al inicio de la pandemia y recientemente, las semanas pasadas, en Jalisco siguen habiendo ciertos apoyos. Tenemos clientes que han aplicado a préstamos desde el inicio de la pandemia, se los otorgaron, y hace un par de semanas, para apoyos de fondo perdido, depende de los empleados que tengas en el IMSS, que hayas mantenido tu planta productiva, y hay apoyos de fondo perdido de clientes hasta de 100,000 pesos. Entonces, pues el gobierno también haciendo un poquito lo que le toca. Claro, todos siempre diremos que el gobierno se queda corto, pero pues son apoyos que bien o mal ahí está, ¿no? Otro de los puntos, para terminar un poquito con la retrospectiva del 2020 y ya enfocarnos en mis recomendaciones o en lo que voy a platicar sobre el cierre contable, financiero y fiscal de los contribuyentes. Es la famosa NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nace en el 2018, de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, ¿no? Yo recuerdo muy bien desde el año pasado que estuve trabajando un poco con algunos clientes en la implementación de la primera etapa de la NOM 035. Ya entró en vigor la etapa final el mes pasado, ojo. Entonces, ese nada más lo pongo aquí para que ustedes, contadores, asesores de negocios, lo tengan bien vivo. Y una de mis recomendaciones, ¿cuál es? Si no somos especialistas en el tema, dejémoslo a un tercero. En mi caso particular, tengo un cliente que se dedica a fabricar premezclas de alimento para ganado. Tiene una planta productiva de 20 personas, tiene una planta administrativa, tiene un equipo de ventas, tiene un equipo de distribución y logística, departamento técnico, y nos acercamos a la Coparmex, y la Coparmex nos ha apoyado con especialistas en el tema, y yo simplemente estoy acompañando el proceso con el gerente administrativo en ese tema, ¿no? No soy especialista, y si les puedo recomendar algo, dejémoslo a alguien mejor que esté de lleno en el tema, ¿no? ¿Cómo van las diferentes industrias? ¿Cómo van los sectores económicos, a mi parecer? Repito, basado en experiencias propias con nuestros clientes. Ya les platicaba de este cliente que elabora y distribuye en todo México premezclas de alimento para ganado. Ha sido un año muy bueno para ellos, crecieron el 30% en ventas, tuvimos una junta de consejo hace un mes y ha crecido. Entonces, por eso les digo que es difícil decir cómo va la economía en un sector y en otro, ¿no? Tenemos otro cliente que comercializa semillas en todo México, mismo caso, ha crecido puntos. Nuestros clientes restauranteros, muchos de ellos ya estaban en plataformas digitales, ya vendían en plataformas, y no les ha pegado tanto el tema de la pandemia y el tema de cerrar, porque siguen vendiendo mucho por Rappi, por Uber Eats, etcétera, ¿no? Tenemos otro grupo de restaurantes que han tenido que reinventarse totalmente. Ha sido una reinvención de entrar a las nuevas tecnologías, de entrar a las nuevas tendencias, a los nuevos mercados, y estaban a lo mejor muy cómodos en un sector con los clientes que ya tenían, ¿no? Pero cuando te cierran o te limitan el poder vender tu producto, tienes que reinventarte, y han sobrellevado el tema también con acuerdos propios con los trabajadores, limitando a lo mejor, oye, pues nuestras ventas se cayeron al 50%, entonces, pues si trabajabas 6 días, a lo mejor 24 días, y luego 23, y etcétera, ¿no? Diálogo con los trabajadores, diálogo con los equipos de trabajo, y han sabido sobrellevar. Repito, en el tema restaurantero, algunos han aumentado ventas, algunos han disminuido 20, 30%, 50%, otro cliente tuvo que cerrar una sucursal relativamente nueva. Entonces, ha sido mucho del cliente, de esa reinvención de las cuales platicaba. Y hablando de otras industrias, bueno, el turismo sí se cayó totalmente, el sector automotriz se cayó totalmente. Un cliente, por ejemplo, un caso curioso, es una de las empresas que fabrican cerámica artesanal, es uno de los más antiguos talleres aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y sus clientes son hoteles 5 estrellas, hoteles boutique, son restaurantes Ciudad de México, de Los Cabos, de San Miguel, incluso
en el extranjero, cuando tuvieron que cerrar, pues imagínense parar al 100% operación, parar al 100% ingresos, y ellos han sido el sector no esencial. Entonces, pues también les ha tocado batallar, ha caído sus ventas, pero poco a poco se han ido recuperando, y mismo caso, diálogo con los empleados, han mantenido su planta productiva, prácticamente todos los clientes han mantenido su planta de trabajo, y eso es muy bueno. Muy bien. Entrando un poquito ya en el tema, mi idea es platicarles recomendaciones de acuerdo al régimen fiscal en el que tributa el contribuyente. Yo les voy a platicar sobre el régimen general de ley de las personas morales. En mi opinión, es el régimen más completo, es el régimen más bonito que tenemos en la carrera, en donde puedes aprovechar y puedes explotar todos los conocimientos aprendidos con un cliente. Claro, no demerito ningún otro régimen fiscal, pero en particular a mí, yo les voy a platicar de ese, porque aparte, si tú haces o en mi opinión, si tienes un régimen general de ley y lo haces completito y lo haces perfectamente, puedes aprovechar mucho de lo que hagas, tus papeles de trabajo, aplicarlos a otros regímenes fiscales, ¿no? Recomendaciones, ya les decía, el título 2 de general de ley. Tenemos las morales con fines no lucrativos de título 3. Ahí, por ejemplo, algunos condominios, cotos. Recomendación, ¿cuál es? Bueno, todas tus operaciones tenerlas soportadas con CFDI, y ahí lo que cuidamos mucho es, mediante el presupuesto que establece la mesa directiva y el consejo de administración el año anterior, no salir del presupuesto y no tener un remanente distribuible en título 3 para que no se convierta en un pago de impuesto de ISR para un condominio que no tiene sentido pagar ISR. Eso es lo que cuidamos más que nada. Las personas morales que opten por este estímulo fiscal del título séptimo, capítulo octavo, por la acumulación de ingresos, coloquialmente llamadas estas personas morales de flujo, pues ahí, cada mes, si lo analizan, una moral de flujo, si la llevas correctamente, prácticamente llegas al cierre del ejercicio con tus impuestos muy cuadrados, muy similar a una persona física con actividad empresarial y profesional. Llegas con impuestos muy cercanos a la realidad, y muchos de los papeles que voy a platicar más adelante, o de los puntos, también aplican para estos contribuyentes, ¿no? En tema de personas físicas, bueno, asalariados, las actividades empresariales y profesionales, en sus 3 secciones: el régimen de incorporación, actividad empresarial y profesional, plataformas relativamente nuevo que le mueven por todos lados, arrendamiento, uso, goce temporal de bienes, entre otros, ¿no? ¿Qué pueden, por ejemplo, un asalariado, si tenemos algún cliente asalariado porque lo asesoramos en su declaración anual? Bueno, acompañar un poco al contribuyente durante el año en una asesoría continua e integral de sus deducciones personales, ¿no? No más que eso. Muy bien. Ahora sí, entramos de lleno en la revisión de puntos clave para el cierre del ejercicio. Esta lámina no se ve muy bien, les ofrezco una disculpa, pero este es un ejercicio que no necesariamente es para el cierre. Son puntos que yo desde hace mucho tiempo los he implementado en la oficina con nuestros clientes, y nos han servido para tener las obligaciones fiscales al día de todos nuestros clientes, ¿no? Siempre tener una opinión de cumplimiento de obligaciones positiva. ¿Por qué? Porque de repente te habla tu cliente ahorita y te dice: oye, me mandas una opinión de cumplimiento positiva porque me la pidió mi cliente o me la pidió mi proveedor, y si no, no me vende, o si no, no me paga. Y de repente ves la opinión de cumplimiento y traes una DIOT de mayo del 2020 sin presentar. Chin, ¿cómo le dices al cliente, no? Entonces, tener tu opinión de cumplimiento siempre positiva, y que si hay algo negativo en la opinión, sea no responsabilidad tuya, sino que sea porque el cliente no tenía flujo para pagar el ISR, para no pagar el IVA, retenciones, etcétera, ¿no? También revisar tus declaraciones y tus pagos ante el SAT, tener todas tus declaraciones presentadas y pagadas, ISR, IVA, IEPS se aplica, retenciones de sueldos y salarios, retenciones de arrendamiento, retenciones de IVA, etcétera, etcétera. Tu DIOT, tu declaración informativa de operaciones con tercero, también tenerla al día presentada. Cada vez menos cada vez hay
más facilidades para que ciertos contribuyentes no estén obligados a presentar la DIOT, pero aún así quedan muchos contribuyentes que están obligados a presentar la DIOT. Entonces, presentarla mes a mes, en tiempo y forma, correctamente con todos los datos. Y por último, tus pagos de IMSS y tus pagos del impuesto sobre nómina también al día. Si tu cliente tiene alta patronal, bueno, todas tus nóminas timbradas en tiempo y forma, los IMSS pagados de todos los meses y el impuesto sobre nómina. Que mañana no te hable tu cliente y te diga, oye, tengo aquí a la persona del IMSS afuera de mi oficina por un pago de abril. Ah, bueno, ¿no? O sea, tener todo tu expediente contable, fiscal, financiero correctamente y al día. Les decía, estas recomendaciones no son tanto de cierre de año, simplemente son recomendaciones de mes a mes, tenerlos mes a mes correctamente y solventados. Siguiendo con las recomendaciones para el cierre, tenemos la conciliación contable fiscal. Yo recomiendo, y con mis clientes prácticamente me reúno en septiembre o en octubre, a más tardar en noviembre, para hacer un precierre contable y fiscal. ¿Por qué? Porque de repente, si lo planeas desde septiembre, bueno, pues tienes mayor margen para poder hacer ciertas operaciones a favor de tu cliente, ¿no? Si de repente, y ser proactivo, si actuamos reactivamente y en marzo del ejercicio siguiente estamos revisando apenas nuestros papeles de trabajo y nuestros resultados, pues será más complicado y de repente más pesado para el cliente decirle que tiene que pagar X cantidad de impuesto sobre la renta anual. El impuesto es el que tiene que pagar, pero siempre se recomienda, o yo lo hago de esta forma, tener estas previas de septiembre, de octubre, de noviembre y con proyección de ventas que te dé la misma empresa para tú poder proyectar cierres contables y financieros. Revisar tu balanza de comprobación. Antes de que se acabe el ejercicio, revisar saldos en balanza. De repente traemos anticipo a proveedores, de repente traemos deudores diversos, de repente traemos acreedores diversos, saldos ahí que de repente lo mandamos en febrero a un deudor diverso, a un anticipo, porque no había CFDI, después te llegó el CFDI y ya luego no lo mandas al gasto y el IVA. Entonces, para no pegarle también al resultado de los últimos meses, pues bueno, tener tu balanza bien organizada y bien depurada de las cuentas que no sean. Yo trabajo mucho con provisiones financieras, provisiono el aguinaldo de todo el año, 1 a 12 meses. ¿Para qué? Para no afectar el resultado contable de la empresa, ¿no? No es lo mismo tener mes a mes 40,000 pesos de provisión de aguinaldo a llegar a diciembre y meterle $500,000 de pesos al gasto de operación del aguinaldo. Mismo caso en bonos y gratificaciones, mismo caso en artículos de fin de año, mismo caso en regalías, por ejemplo, también provisionarlas mes a mes para tener tu resultado contable muy uniforme. Nómina exenta, no deducible. Mismo tema, ¿no? Recordemos este tema de la nómina exenta no deducible. Cuando vayas a hacer tu precierre contable fiscal, pues que tengas todos tus elementos para determinar tu nómina exenta no deducible. Sabemos que desde hace bastantes años hay una limitante en la deducción para los contribuyentes en materia de nómina, vamos a llamarle, ¿no? Todo aquello que sea exento, todo aquel pago que sea exento para el trabajador será parcialmente deducible para la empresa en un punto 47 o en un punto 53, depende de las percepciones y remuneraciones del ejercicio fiscal inmediato anterior, ¿no? Entonces, mismo caso aquí, pues tener tus papeles de trabajo bien amarrados con tus sueldos y salarios totales, con tu prima vacacional pagada, la exenta y la gravada, el aguinaldo total, exento y el gravado, tiempo extra si hubiera, exento y gravado, la PTU pagada en el ejercicio, el fondo de ahorro si aplica, la previsión social, lo exento, seguros de vida, bonos y gratificaciones, ¿no? Y aplicar la fórmula para determinar este cociente
de total de prestaciones entre total de remuneraciones y prestaciones. Determinas tu cociente y con eso sabes qué porcentaje será no deducible de tu nómina exenta, vamos a llamarle, ¿no? Pagos provisionales de impuestos sobre la renta, bueno, pues revisar muy bien, si estamos en noviembre, pues revisar muy bien de enero a octubre tus pagos provisionales, tus ingresos nominales, de qué se conforman, de tus ventas de moneda nacional, de tus ventas de moneda extranjera, de tus productos financieros, de tus otros ingresos y que todo esté perfectamente, qué es acumulable y qué no es acumulable, ¿no? Tu coeficiente de utilidad, bueno, que estés usando, que hayas usado el correcto y esté bien determinado durante todo tu ejercicio. Tu PTU pagada en el ejercicio, en este 2020, bueno, pagaste la PTU de 2019 y que hayas hecho el acreditamiento mes a mes desde el mes de mayo para disminuir tu base gravable. Si tienes pérdidas fiscales, pues bueno, que hayas realizado tu amortización de pérdidas fiscales, que estén correctamente actualizadas y cuidar los 10 años que marca la ley del impuesto sobre la renta para que tú puedas amortizar esas pérdidas fiscales y cuidar que no se te vaya a pasar una, porque bueno, si la pierdes es un tema, ¿no? Aquí en el tema de pérdidas, últimamente la autoridad ha hecho mucho eco o demasiado ruido con el tema de las pérdidas fiscales. ¿Cuál es el tema? Si tu pérdida fiscal es real, bueno, pues no hay mayor tema, ¿no? Tener todo bien documentado. Tenemos un cliente nosotros que es una empresa que tiene 7 años ya operando. Son 2 grupos mexicanos muy fuertes aquí en Jalisco y es un grupo alemán. Esta empresa tiene 60 millones de pesos en el capital social de inversión. Entonces, fueron 5, 6, 7 años de invertir, de adquirir una planta, de adquirir maquinaria, de ganar mercado, de invertir en capital humano, en capacitación, etcétera, etcétera. Y las ventas han ido mejorando. Tiene 2 años, y este va a ser el 3er año, que tendrá utilidad financiera y utilidad fiscal. Pero hemos ido amortizando estas pérdidas desde hace 6, 7 años, ¿no? Cuando la autoridad te pregunte o quiera hacer algo fuera de lo normal en el tema de pérdidas, bueno, pues se tienen 100% soportadas y hay una razón del por qué existen estas pérdidas. Siguiendo, un tema importante también son los pagos a proveedores, personas físicas, asociaciones civiles y sociedades civiles, ¿no? Viene el cierre, hay que revisar en tu contabilidad, en tus sistemas administrativos, qué tenemos de pagos a proveedores de personas físicas, de ACs y SCs. La ley nos dice que si tú terminas con saldo contable con estos tipos de proveedores, pues será no deducible en el ejercicio fiscal en el que quede ese saldo, ¿no? Y tiene mucho sentido por la llamada simetría fiscal, en el que si el contribuyente, en el que si la persona física, por ejemplo, no ha acumulado el ingreso para efectos de impuesto sobre la renta, pues tampoco será deducible para la persona moral para efectos de impuesto sobre la renta. Entonces, cuidar aquí, depende cuál sea la estrategia. A lo mejor el 99% de contribuyentes, de empresarios o de grupos dirá, pues mi estrategia es que Tesorería pague todas sus cuentas por pagar a este tipo de proveedores para poder deducirlo y disminuir la utilidad fiscal. Pero me he encontrado en el camino, en esta misma empresa que les digo, la de las pérdidas, el año pasado le dijimos, oye, ¿sabes qué? Tienes 300,000 pesos de pagos a proveedores de personas físicas por pagar. ¿Cuál es el efecto? Si pagas 300, bueno, pues vas a disminuir 300,000 pesos tu base gravable o tu utilidad fiscal. Y la Dirección General optó por no pagar esos 300,000 pesos a los proveedores y generar más utilidad fiscal de la que ya se tenía para enviar un mensaje a su gente, a sus trabajadores, de que la empresa estaba generando utilidades, de que la empresa estaba sana y que los trabajadores y el equipo de trabajo empezaran a ver resultados de lo que tantos años se había trabajado.
Por eso les digo, el 99% seguramente nos dirán, contador, ¿cuál es el efecto? Hay que pagar todo y bajarle a la base gravable y bajarle al ISR que pagué en marzo. Claro, depende las necesidades, depende cada grupo y depende cada empresa. Es un tema con el que se puede jugar un poco, realmente. Cada vez hay menos maniobra o hay menos margen de hacer ciertas cosas, ¿no? Apegadas, claro, siempre a la ley. Este es un tema con el que se puede jugar. Si le pago disminuye mi utilidad fiscal, si no lo pago a estas personas físicas o a CES, pues bueno, aumentará mi utilidad fiscal. Valuación cambiaria. Tema importante. Valuación cambiaria que genera utilidad cambiaria o pérdida cambiaria. Este tema, mismo caso, solo lo vamos a ver en personas morales del régimen general de ley. En flujo no lo vamos a ver porque no hay provisiones y porque las operaciones se hacen mediante flujo de efectivo, ¿no? En tema de evaluación cambiaria, pues revisar cómo vamos al día de hoy, octubre, con utilidades cambiarias y pérdidas cambiarias. Este año tuvimos un dólar muy alto en marzo y en abril, llegó a 25 pesos. Tuvimos un cierre de 18 pesos en marzo, si no me equivoco, o en abril y mayo fue. En abril tuvimos un cierre de 18 y fracción, y en mayo tocó los 25 pesos. Imagínense esos 7 pesos de diferencia cambiaria, los efectos financieros que produjo en las empresas, y de flujo de efectivo también, claro. Lo que hacemos nosotros es, conforme a las NIF, a las normas de información financiera, cada mes valuamos al tipo de cambio correspondiente al cierre del mes, las cuentas por pagar en moneda extranjera y las cuentas por cobrar en moneda extranjera, y reflejamos en los estados financieros esa utilidad y pérdida cambiaria. Para efectos de impuesto sobre la renta, será acumulable en el mes, en el periodo, la utilidad cambiaria como ingreso, y será deducible la pérdida cambiaria hasta la anual. Ahí, justo o injusto, pues así es la legislación mexicana, ¿no? De repente, el tema de mayo, imagínense una empresa con cuentas por pagar en moneda extranjera muy altas, tuvo pérdidas financieras de millones de pesos de pérdida cambiaria. Y de repente, cuando bajó, el mismo caso, el efecto fue utilidad cambiaria. Al día de hoy, la mayoría, o las empresas que revisamos y asesoramos, la mayoría cerrará con pérdidas cambiarias en su resultado integral de financiamiento en el estado financiero. Pero es importante revisarlo, ¿no? Y tenerlo bien monitoreado, porque si omitimos la utilidad cambiaria, mes a mes estamos omitiendo ingresos para efectos de impuestos sobre la renta, en mi opinión. Seguimos con depreciaciones y deducción por inversión. Depreciación 100% contable. Mismo caso, tener tu papel de trabajo bien identificado con todas tus depreciaciones, con todos tus activos, con tus equipos de transporte, con tus equipos de cómputo, con mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipo industrial, edificios, construcciones. Tener muy bien documentado tus depreciaciones y reflejarlas mes a mes en tus estados financieros. Y en tu precierre, que es el que estoy yo proponiendo y del cual les estoy platicando, pues bueno, actualizar esos activos. Ya tenemos los planes de trabajo, nosotros los contadores ya muy bien hechos, agregamos nuestros conceptos, actualizamos y vemos cuál es el efecto. Si traigo 1 millón de pesos de depreciación en el año y a lo mejor le meto la actualización, pues para efecto fiscal ya sabemos que será a lo mejor 1.250.000 pesos para efectos de deducción fiscal. Y ahí tenemos 250,000 pesos que será un movimiento fiscal no contable, ¿no? Volviendo a la primera lámina de la conciliación fiscal contable, con todos estos puntos ya le vamos dando forma a nuestra conciliación fiscal contable. A ver, esa deducción por inversión será fiscal no contable, etcétera. Amortizaciones, mismo caso, tener bien documentadas tus amortizaciones en papeles de trabajo, en contabilidad. Lo más común de las amortizaciones, ¿qué son? Pues los seguros, ¿no?
pagamos seguros pagados por anticipado, pagamos una prima hoy, noviembre, una prima de, no sé, voy a poner un ejemplo de uno de nuestros clientes, paga una prima anual de $200,000 por seguros de mercancía. Es decir, toda la mercancía que distribuye y transporta en sus camiones está protegida al 100% por el seguro. Entonces, ¿el efecto cuál va a ser? Registrar ese pago anticipado en nuestro activo circulante al 100% y mes a mes vamos amortizándolo en el gasto, ¿no? Entonces, contablemente vamos a traer en el gasto, a lo mejor, si es en noviembre, solo una amortización en diciembre. Pero para efectos fiscales, pues es 100% deducible el seguro. Seguros de camionetas, seguros de maquinaria, equipos de transporte, etcétera. Entonces, tenerlo bien documentado y tus papeles de trabajo para que vayas teniendo y que al día de hoy digas, ok, contablemente solamente traigo X miles o millones de pesos de amortización, pero fiscalmente, o sea, eso me va a generar, fiscalmente el efecto será mayor porque lo pagué 100% en este año, ¿no? Ejercicio fiscal. Costo de ventas, inventarios. Empresas, pues sobre todo industriales, claro, hay más que están obligadas, pero sobre todo empresas industriales, estoy buscando aquí mi lámina, pero bueno, no lo necesito. Costo de ventas. Pues bueno, tener la obligación fiscal es tener un inventario al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Pero realmente las empresas de a de veras, pues tienen sus inventarios mensuales o sus inventarios periódicos y mes a mes para determinados estados financieros tienen un inventario evaluado correctamente. Entonces, mismo caso, cumplir y tener tu costo de ventas muy bien soportado con tu inventario inicial, tus compras nacionales, compras de importación, material de empaque, gastos sobre compras aduanales, fletes, demás, tu mano de obra de la parte de producción, tu depreciación de tu maquinaria involucrada en tu producción y en tu costo de ventas, etcétera, etcétera, tu inventario final evaluado y tendrás tu costo de ventas, ¿no? Ya depende, claro, del tipo de cliente y de las necesidades que te pida. Por ejemplo, si tienes un cliente que es de X industria y te dice mi costo de ventas debe de ser del 70%, 70-72%. Cuando hay brincos en el costo, que de repente, el mes pasado, por ejemplo, uno de nuestros clientes, el costo se fue a 76%. Ya te tienes que meter a revisar, ¿no? Y analizar qué pasó. Bueno, compré X materia prima más cara, importé X materia prima y el euro o el dólar subió. Bueno, casos particulares, pero que sí se tengan bien monitoreados y que tengamos todos los elementos para decir que el costo del 76% fue correcto, ¿no? En materia contable, financiera, fundamental, y el efecto fiscal, pues bueno, ahí hay partidas en las que sí tendrás, antes del cierre, pues que identificar qué juega y qué no. La CUCA y la CUFIN, pues solo las quise poner de forma muy sencilla, mismo caso, nuestros papeles de trabajo de nuestra cuenta de capital de aportación actualizada, saber si hubo aportaciones de capital en el año, si no hubo aportaciones, bueno, la actualización y de todos modos siempre actualizarla. Y la CUFIN, pues bueno, aquellas empresas que generan utilidad fiscal neta, pues tendrán su CUFIN, irla alimentando correctamente y si distribuyen dividendos, bueno, pues las disminuciones respectivas. Pérdidas fiscales, pues ya las platiqué hace ratito, creo que más bien aquí es donde tenía que platicarles más, pero ya las pérdidas las platiqué, tenerlas bien actualizadas, tus pérdidas fiscales bien identificadas, bien soportadas y amortizar en pagos provisionales y en tu impuesto anual, ¿no? Cuidar el tema de los 10 años para que no se extingan, por así decirlo, estas pérdidas fiscales. Otros ingresos y pérdidas fortuitas. Mismo caso, no pasa, pero puede pasar. Y este año, claro que las empresas tuvieron otros ingresos, claro que las empresas tuvieron pérdidas fortuitas, ¿no?
Ya dependerá la industria, ya dependerá cada caso. A ver, el apoyo que me dio el gobierno a fondo perdido, ¿qué es? Bueno, financieramente es un otro ingreso, ¿no? Técnicamente no va a ser acumulable. Y lo que gaste o invierta con ese monto, pues será un no deducible, ¿no? Pérdidas fortuitas. México cada vez está más inseguro. Se roban equipos de transporte, se roban el camión de la empresa cuando va a distribuir a X estado. Se roban equipos, asaltan a los empleados y les roban equipos de cómputo, les roban celulares, etcétera. Todo eso son pérdidas fortuitas y habrá que darle el tratamiento contable y fiscal correcto. Con un cliente pasó, ese cliente le pasan muchas cosas. La verdad es de que, pobres. Está en la zona industrial de acá, de Guadalajara, Jalisco, en plena zona industrial, ¿no? En González Gallo. Y los que son de Guadalajara, que creo que, bueno, no veo a nadie conectado, o no sé, los que son de Guadalajara saben que esa zona es muy conflictiva. Y hace un par de años, si no me equivoco, hubo una granizada muy fuerte aquí en Guadalajara, que parece que había nevado. Estaba todo Lázaro Cárdenas de granizo y se les metió a ellos todo el granizo y se les metió todo el agua y todos sus inventarios de semillas y granos se mojaron y se echaron a perder todos. Tenían seguro, pero increíblemente, apenas este 2020 terminaron de pagarles los seguros de esos ingresos. Entonces, teniendo todo el expediente completo, bueno, ver qué es un otro ingreso, hablando de los otros ingresos o de las pérdidas fortuitas, ¿no? La pérdida del inventario, pues fue una pérdida fortuita, y la recuperación del seguro, que no es el 100%, pero de algo ayuda, pues será un otro ingreso acumulable para efectos de impuesto sobre la renta. Mismo caso el tema de los seguros de estos robos que les digo, o otros. Tengo otro cliente, se los platico, invirtió una cantidad fuerte de dinero hace muchos años, 5 más o menos, en una institución financiera muy famosa, que fue muy sonada, salió en periódicos, salió en noticias, era una casa de bolsa o una institución financiera, invirtieron X millones de pesos y esta empresa desapareció, esta empresa quebró y se quedó con la mayoría del dinero de las inversiones de sus clientes. Entonces, mismo caso, desde hace 2 años o 3 años hemos ido a la par con el juicio en la mano hemos ido registrando esa pérdida fortuita de esas inversiones y de repente llega un cheque como de 30,000 pesos de esta institución y que les depositan a nuestros clientes y cada vez que lo registran, pues ¿qué será? Un otro ingreso acumulable para efectos de impuesto financiero y fiscal. Ajuste anual por inflación. Muy importante y laborioso siempre el ajuste anual por inflación. Pero bueno, es una herramienta o es es uno de los indispensables al momento de querer calcular o determinar nuestro impuesto anual, perdón. Entonces, mismo caso, ahora que estamos en noviembre, estamos haciendo nuestro precierre, o desde antes, pues determinar el ajuste anual por inflación y determinar si al día de hoy va a ser deducible o va a ser acumulable. Aquí puntos claves que siempre yo me fijo mucho y que hay que hacer correctamente. El tema de que qué es deuda y qué es crédito, pues ni tiene caso porque, como les dije al inicio, no planteo o no planeo enseñar nada, simplemente platicar experiencias personales y recomendaciones que yo he vivido. Pero aquí, temas importantes, pues tus cuentas por pagar en moneda extranjera y tus cuentas por cobrar en moneda extranjera, recordemos que para el ajuste anual por inflación tienen otro tratamiento que para efectos de evaluación cambiaria de cierre, por ejemplo, ¿no? Aquí hay que reevaluar al primer día del mes tu cuenta en moneda extranjera. Si es en euro o en otra moneda que no sea el dólar, tendrás que convertirla a dólar, dice el Código Fiscal de la Federación, y después convertirla a pesos, ¿no? El Banco de México publica mes a mes una tabla de equivalencias de moneda y ahí vienen todas las monedas que no es el dólar. Nuestra legislación nos obliga a que toda moneda extranjera la tenemos que convertir a dólar y después revaluar a moneda nacional. Otro tema importante, los saldos a favor de impuestos, de IVA, los más comunes,
tendrás que considerarlos en el momento en el que presentas tu declaración del saldo a favor y lo dejarás de considerar en el ajuste anual por inflación en el momento en el que te lo devuelva el SAT o compenses, que bueno, pues ya con las limitaciones que conocemos, ¿no? Importante mencionar en el ajuste anual por inflación. Y ahí saber si te va a pegar el efecto inflacionario y te va a costar impuesto o te va a ayudar a disminuir tu utilidad fiscal. Partes relacionadas, tema muy interesante también y muy importante. Yo que recomiendo en las partes relacionadas, tener en tu contabilidad desde tu catálogo de cuentas separadas tus partes relacionadas. Si tú tienes tus clientes nacionales en moneda extranjera, clientes nacionales en moneda nacional, perdón, clientes extranjeros, clientes nacionales en moneda nacional, etcétera, bien detallados. Yo siempre tengo una cuenta en donde sea clientes partes relacionadas. Recordemos que las partes relacionadas, aparte de tener un tratamiento que no me va a meter a precios de transferencia y demás, pues en la declaración anual nos pide ese dato, el SAT. Nos dice que detallemos nuestras operaciones con partes relacionadas y partes no relacionadas, ¿no? Entonces, tus clientes, tus proveedores, partes relacionadas, tenerlos bien identificados, tus acreedores diversos si hubiera, desde la parte contable, financiera, para que cuando llegue tu papel de trabajo y tu declaración anual, ya las tengas muy sencillas, identificadas, y no tengas que irte en marzo a revisar a lo mejor mes a mes, ay, ¿qué operaciones hice con tal empresa que comparte accionista conmigo, tal empresa que comparte administración, etcétera, ¿no? Importante este tema de partes relacionadas. Y ya por último, vamos a ver un poquito de estados financieros y papeles de trabajo. Me quedan más o menos 10 minutos. Creo que voy muy bien en cuanto al tiempo y en cuanto a lo que yo había planeado. Les repito, en tema de perspectivas de 2021, pues vamos a platicar un poco, 2 o 3 minutos, qué viene en perspectivas. Ya se aprobó la reforma fiscal, ya pasó por todas las cámaras y demás. Algunos puntos sobresalientes: regla general antiabuso, escisión de sociedades, vienen algunos temas, más supuestos de cancelación de certificados de sello digital, tema de responsabilidad solidaria, plazo para conservar contabilidad, transmisión de pérdidas fiscales, ¿no? Y como ya hemos visto en diversos foros de aquí de ANAFINED, incluso en la convención anual, fue una conferencia larga que tuvimos, pues vimos modificaciones a ISR, mucho para donatarias autorizadas, enfocado en limitar ciertas cosas de donatarias autorizadas. En materia de IVA, pues también mucho para plataformas digitales, también modificando porcentajes en ISR, en IVA. En código fiscal, la autoridad que sigue robusteciendo su código fiscal y sus leyes para una mayor fiscalización. La autoridad claramente sigue enfocada en recaudar y recaudar y recaudar a toda costa, ¿no? En 2020, un poquito en retrospectiva, pues pudimos ver que la recaudación se cayó. O sea, los contribuyentes, se cayó el tema en ISR, porque pues claramente a lo mejor no hubo grande utilidad en ciertos regímenes. Se cayó el IVA en recaudación, claramente, porque se cayó el consumo, porque la gente estaba en sus casas, porque dejamos de consumir ciertos bienes y servicios. Se cayó el IEPS, sobre todo en combustibles, en gasolinas, porque la gente seguíamos en casa o con la movilidad limitada, ¿no? Entonces, estuvo muy barata la gasolina por ahí de abril y mayo, pero pues nadie podíamos comprar gasolina porque todos estábamos encerrados. Entonces, se cayó el IEPS. No sé si se acuerdan, fue uno de los temas que yo platiqué en la convención anual. Una propuesta del Ejecutivo para unas cuotas complementarias de IEPS. Era un absurdo terrible y era un artículo perverso que planeaba el Ejecutivo,
en el que decía que si los precios de mercado del crudo disminuían, pues la autoridad mexicana podría aplicar cuotas complementarias de IEPS y con eso subsanar las finanzas públicas. Entonces quería hacer como una especie de forward, como una especie de cobertura con los contribuyentes y con los ciudadanos. Entonces, desde el principio yo dije que me parecía terrible. En los foros de ANAFINED, en la comisión fiscal de la que soy parte de ANAFINED, lo platicamos y afortunadamente no pasó esa reforma y no habrá cuotas complementarias de IEPS. Volviendo un poquito al tema de la recaudación, les decía, se cayó la recaudación y cómo el gobierno subsanó un poco, pues con estas noticias que ya sabemos, estos periodicazos que hemos visto de los grandes contribuyentes, ¿no? Walmart, hace poquito Grupo Salinas, con Electra y sus demás empresas, creo que IBM, etcétera, etcétera, grandes contribuyentes a los que la autoridad, pues habrá que reconocerle esa recaudación histórica y millonaria que ha realizado, ojalá apegada a derecho, ojalá con todos los derechos del contribuyente, y el efecto, escuchando hace días al procurador fiscal Carlos Romero Aranda y escuchando a Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, esa será la tendencia, seguir fiscalizando agresivamente a los grandes contribuyentes, porque decía Raquel Buenrostro, a ver, tengo un universo de contribuyentes y tengo 1,100 y piquito contribuyentes que son los llamados grandes. Es puro sentido común, me voy con esos 1,000 y piquito de grandes contribuyentes a fiscalizar, a recaudar, algo les voy a encontrar, ¿no? Por lo menos de criterio, oye, yo esto no lo hice acumulable, pero el SAT dice que sí. Y ahí nos vamos. Y entonces, va a apretar muy duro el SAT y va a seguir fiscalizando y vamos a seguir viendo estos periodicazos grandes. Repito, ojalá que apegado a derecho y qué bueno que estos grandes contribuyentes contribuyan como todos los mexicanos con la fracción cuarta del 31 constitucional, todos debemos de contribuir al gasto público, pero el problema es que la autoridad, esa presión que está haciendo a los grandes contribuyentes, también se está viviendo en todos los contribuyentes, en las pymes, en las medianas empresas, en los contribuyentes pequeños, se está viendo la presión de la autoridad y es una fiscalización enorme que ya se está realizando y que seguirá realizando el SAT en todo el 2021. No hay gran cantidad de dinero, pero de ahí va a salir, y esa es la perspectiva del 2021. Si pudiéramos definirlo en una palabra, será fiscalización, ¿no? Se me está acabando el tiempo, me quedan 6 o 5 minutos. Iba a regresar un poco a los estados financieros y papel de trabajo. Los puedo poner muy rápidamente. Y ya nada más si la comisión fiscal o si Santa me dice lo contrario, en qué momento me detengo, pues ya me dan una señal, por favor. Seguimos entonces con estados financieros y papeles de trabajo. Aquí se va a ver muy bajito, pero por ejemplo, aquí tengo un estado de resultados, un estado de resultado integral. Aquí, de esta forma los presento yo mes a mes ante el Consejo de Administración de diferentes empresas y sirve mucho para tener ya tu precierre, o sea, tu precierre financiero contable, pues ya lo tienes, ¿no? Con tus ventas brutas, descuentos, devoluciones sobre ventas, tienes una venta neta, después tu costo de ventas, todo recomendado con porcentajes. Yo agrego siempre porcentajes para que podamos ver qué porcentaje está tu costo, tu gasto de operación, cómo va, cómo se mueve. Luego viene gasto de operación, venta, administración, departamento técnico, gasto de distribución, tu depreciación ahí mismo. Después viene tu utilidad de operación. Y luego yo agrego un concepto americano que es el EBITDA, que es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que es muy similar a la utilidad de operación, simplemente que el EBITDA no considera la depreciación. Muchas empresas miden sus resultados en el EBITDA y no tanto en la utilidad o pérdida antes de ISR o después de ISR, ¿no? Porque ellos dicen que el EBITDA es la herramienta financiera más confiable para ver si tu empresa genera buenos resultados o no. Porque abajo viene ya luego el resultado integral de financiamiento, tus partidas no ordinarias, ¿no? Tus otros ingresos, tus gastos financieros, tu pérdida cambiaria, tus productos financieros, tu utilidad cambiaria, y todo eso
es financiero. Así como les decía, en un mes, si el dólar sube, pues puedes tener pérdida cambiaria y si luego baja vas a tener utilidad cambiaria, depende de la naturaleza de tu empresa. Pero es un tema que va a ir fluctuando de acuerdo a la moneda extranjera o a otras circunstancias de la empresa. Entonces, por eso el Evita es muy utilizado, incluso si ustedes leen en el financiero, no sé, los estados financieros de las empresas que cotizan en bolsa o de las grandes empresas, siempre mencionan el Evita para toma de decisiones o para valorar una empresa, ¿no? Estos resultados, les quería mostrar nada más que se ve muy bajito, la verdad. Esta tabla de gastos de operación que yo realizo mucho, no se ve, es imposible verlo. Si a alguien le interesa, voy a dejar mis datos de contacto al final. Y simplemente es vaciar todos tus gastos de operación en esta tabla y que puedas identificar mes a mes las variaciones de la empresa, depende de los rubros, ¿no? Gasto de administración, bueno, sueldos y salarios, renta de oficina, internet, etcétera, y mes a mes que lo vayas viendo conforme porcentajes y puedas medir tus variaciones, eso es muy interesante, y para el lector de estados financieros o el tomador de decisiones en la empresa, pues es muy útil que tú como asesor de negocio, como contador, le muestres este tipo de herramientas, ¿no? Puse aquí una lámina de requerimientos excesivos por parte de la autoridad en devoluciones de IVA. Ya no alcanzaré a tocarla, es un tema muy interesante también y cómo estamos viendo la fiscalización del SAT abusiva en tema de devoluciones de IVA. Te piden, pero sí, increíbles cantidad de información. Se acabó el tiempo, me queda 1 minuto y medio. Les dejo mi contacto. Soy Juan José Salazar, soy de Zapopan, Jalisco. Ahí está mi contacto. Soy socio de la firma Salazar y Pérez, Contadores Públicos, Sociedad Civil. Ahí está mi Twitter, si a alguien le interesa, Juan José SIP. Y pues es todo de mi parte. Espero que les haya servido y ojalá que quede grabada esta plática porque de repente nosotros como contadores o asesores pues vamos a la velocidad de nuestro día a día, ¿no? Y vamos a la velocidad de nuestros clientes y en ese rush que no nos permite de repente pararnos y decir, a ver, hoy noviembre voy a hacer un precierre de mi cliente, voy a hacer un precierre mío de mi despacho, cómo estoy, cuánto vendí, cuánto gasté, etcétera, etcétera, cuánto impuesto voy a pagar y proyectar, siempre proyectar antes de 1 o 2 pasos antes, será mucho mejor nosotros como asesores de negocios para nuestros clientes y repito, para nosotros, porque nosotros somos empresarios, al final de cuentas, con nuestros despachos, lo hemos dicho muchas veces, somos empresarios y manejamos una empresa también, entonces, si tenemos nuestra casa bien ordenada, pues todo reflejaremos eso a nuestros clientes, ¿no? Por mi parte es todo. No sé si alguien quiere agregar algo más y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.